Vamos a ir ya a la palabra, ¿verdad? Y el Señor me decía que hablara acerca de esto, el amor. Diga conmigo, el amor. Y aunque solo nos quede media hora, pero si nos concentramos, podemos terminar y podemos recibir. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vaya a la Biblia, por favor. Corintios, mejor dicho, ¿eh? Vamos a ver. ¿Quién tiene la Biblia ahí? ¿Ah? A su nombre y a su pueblo. Damos la bienvenida también a los hermanos que han venido por primera vez. Bueno, hoy la agenda la cambió un poco el Espíritu Santo y por eso no pudimos presentarlos, pero le damos un aplauso, aunque sea, ¿verdad? A los hermanos, disculpen que no los mencionamos, que vinieron por primera vez. Y también Marlon Blanco me dijo que anunciara el 26 al 28 de marzo, campaña en progreso. 26 al 28 de marzo, campaña en progreso, en el Mall de Progreso. Amén. En el Mall de Progreso habrá campaña y si alguien quiere asistir, pues prepárese de ya para que podamos ir. Me dio un poco de lástima ese día que fui a la Lima y andábamos pocos de Manmin, de aquí de la principal. Es importante que apoyemos las campañas, ¿verdad que sí? ¿O no? Bueno, vamos a la palabra. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando este versículo? ¿De quién está hablando? ¿Aló? ¿De quién está hablando este versículo? No los escucho, que serán ando sucios los oídos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿A quién venció? Amén. ¿Y a quienes nos dio vida? ¿A quienes nos dio libertad? A nosotros. Porque estamos acá, como dijo el salmista en esta tarde, todos lo debemos a Él, gracias a que Él fue a esa cruz y en esa cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, usted y yo estábamos condenados a estar enfermos, a morir, a estar deprimidos, a andar en drogas, a andar en alcohol. Estábamos condenados a estar totalmente pobres, a morirnos de hambre. Estábamos condenados al fracaso o a la cárcel. Pero dice esta palabra bendita, aleluya, que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados y anulando toda acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados, a las potestades que estaban destinados a hacernos la vida difícil o imposible, y Jesucristo venció a esos enemigos en la cruz para darnos victoria. ¿Cuántos están entendiendo la profundidad de esto? Por eso es que jamás, denle aplauso a Él, aleluya. Por eso es que jamás nos va a poder apartar nadie del camino del Señor. Amén. Puede ser que nos enfriemos por un tiempo, pero después vamos a regresar, porque hemos sido comprados con pisto, con precio, con dinero. Mucho más, un dinero que no tiene ecuánime en esta tierra, y ese dinero es la sangre de Jesucristo. ¿Estás entendiendo, hermano? Romanos capítulo 8, versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh nuestro Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea, no hay pariente que nos vaya a desviar, no hay novio, no hay novia, no hay esposo, no hay esposa, no hay demonio, no hay político, no hay alcalde ni diputado, nadie podrá apartarnos del camino de la salvación. Porque dice la palabra, en otra palabra, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Estás entendiendo, hermano? Por eso es que aunque andábamos en el mundo, no morimos en esos accidentes, aunque nos hicieron balazos, aunque padecimos de muchas enfermedades, aunque mucha gente la trataron de matar. Hay gente, yo veo en mi espíritu que en la televisión nos están viendo, y aquí también hay en la iglesia, personas que las trataron de abortar cuando estaban en el vientre de su madre. De repente hasta la llevaron a su mamá a que le practicaran un aborto, o tomó algo para abortarte, pero no te pudo abortar. ¿Sabes por qué? Porque estabas predestinado para este día, para esta hora, para que en este tiempo tú puedas gozar de este camino de la salvación y puedas recibir la bendición que Hashem tenía y tiene para ti. ¿Cuántos lo creen? Pero aún así, hay muchos de nosotros que nos sentimos mal porque pensamos que no podemos acercarnos a Dios, o de repente sienten, ¿sabe qué? Mire, si usted hace una encuesta de la gente que anda en la calle, que no va a las iglesias, y les pregunta por qué no van a las iglesias, ya no le van a decir porque el cristianismo es aburrido, eso no, porque ya han visto en la tele, ¿verdad?, cómo somos de locos los pentecostales. Amén. Amén. Antes la excusa era que era aburrida, ¿verdad?, porque solo miraban a los curas, ¿verdad?, con el agua bendita y con el humo y todas esas ceremonias creadas por hombres que no tienen ningún sustento bíblico, y eso hacía que la gente más bien se alejara de la presencia de Dios. No quería la gente ir a las iglesias. Ahora pues todo el mundo ha visto en la televisión y ha escuchado en la radio cómo se adora al Señor ahora, con merengues, con ranchera, con baladas, con punta, con esa música como la que cantó hoy el hermano de Colombia, con alabanzas de júbilo, con canciones como esa zarza, ¿verdad que sí? Esa música pentecostés que todos añoramos, amén. Pero en el mundo anda la gente sin querer ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se sienten sucios por dentro. Sienten como que el Señor está tan enojado con ellos porque han cometido tanto pecado. Se sienten sucios de sus manos, de sus pies, de sus órganos sexuales. Se sienten sucios de sus labios, de sus mentes, por las malas palabras que han dicho, o por las maldiciones que han vertido, porque han hecho esto o el otro pecado. Eso causa que la gente no vaya a las iglesias, porque el enemigo es especialista en tentar a la gente para que cometa pecado, y después el mismo enemigo les acusa o les pasa la factura para que se sientan mal y no se acerquen a nuestro Dios. ¿Estás entendiendo, hermano? Amén. Pero fíjese lo que dice Pablo al respecto. Romanos 5:17, léanlo en la pantalla de su televisor. Me voy a poner las gafas porque estaba chiquita la letra. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de Adán y de Eva, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Yahweh nuestro Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Yahweh nuestro Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 O sea que la salvación no es por mérito, sino que es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo pues es nuestra labor, ¿verdad? Buscar al Señor con todo nuestro corazón y alejarnos del pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. O sea que cuando nosotros, aleluya, nos damos cuenta, ¿verdad? Así como compartió hoy el hermano esa canción, que todo se lo debemos a Él, pues lo más importante que yo creo que le debemos a Él es nuestra salvación, ¿verdad? Porque merecíamos o no merecíamos estar en este lugar. ¿Qué dice usted? ¿Merece o no merece usted estar en una silla en el reino de Dios? Bueno, yo por lo menos no sé usted, pero yo no lo merezco. Fíjese que es con solo esa salvación, con solo ese llamado, con solo eso que Él nos ha escogido, debe ser suficiente motivación para que nosotros le hablemos a otros de Jesucristo de Nazaret. Hablarles de este evangelio de las buenas nuevas, porque las buenas nuevas es que Jesús murió para pagar el precio por nuestros pecados. O sea que las personas que andan en la calle hay que explicarles que no van a ser juzgadas en la iglesia, no van a ser cuestionadas, no van a ser rechazadas, porque la iglesia es un hospital espiritual. La iglesia es un lugar donde se le da la bienvenida a los enfermos, enfermos del cuerpo o enfermos en el espíritu, donde se le da la bienvenida a los que andan en maldad. Y, hermano y hermana, ¿sabe usted que muchos de los grandes predicadores de ahora, en su tiempo malo, en el tiempo en que andaban descarriados, eran narcos o eran brujas, eran, asesinos? Hay algunos que eran sicarios, otros que eran ladrones, otros que eran corruptos, otros que eran homosexuales. Yo conozco gente que son grandes pastores en otras iglesias, en otros países, que eran travestis, o sea, de esos personas que hasta se cambian el sexo y ahora son grandes predicadores y el Espíritu Santo los respalda. ¿Sabe por qué? Porque, como hemos leído, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque hay gente que se llega a creer tan perfecta que ni siquiera necesitan de Dios. O sea, son tan perfectos, tienen todo ya realizado en su vida, tienen un título, tienen un carro, tienen una casa, una familia, y dicen: yo no necesito de Dios. A Dios lo buscan los fracasados. Pero fíjese bien, a Dios lo buscan los sabios. Así como los sabios buscaron a Jesús cuando nació y siguieron aquella estrella, así usted y yo hemos sido sabios cuando hemos buscado a Cristo Jesús. Amén. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que tiene poder, y es un Dios que tiene el amor, y es un Dios que tiene la protección para nosotros. Ese Dios que usted y yo servimos es un Dios que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Sabe que hay gente que tiene tanto dinero o tiene tanta fama, tiene tanto título, que les sobran los amigos, pero no se dan cuenta que cuando ya salen de esos puestos, ya los amigos no les vuelven a contestar el teléfono? Me decía hace 2 días una hermana, ¿verdad?, que está en la quiebra económica y antes tenía muchas propiedades, tenía, de esas discomóviles que andan
alquilando equipos de sonido, los alquilaban en 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 dólares. En los conciertos tenía, creo yo que tenía como 1,000,000 de watts de sonido. Y esta señora le sobraban los amigos, hacían cola en la casa, dice, esperando para que ella los invitara a comer, para que los pasara a beber licor, para que los anduviera en sus coronelas, en sus máquinas. Y ahora ya ha quedado en la ruina, perdió hasta la casa, está alquilando. Me estaba contando que la semana pasada le cortaron hasta la luz porque no tenía ni para pagar. Y me dice, mira, me dice, ya nadie me contesta los celulares. Todos los que me comieron la comida, se bebieron mis licores, durmieron en mi casa, anduvieron en mis carros, les regalé dinero, a algunos que hasta les presté dinero, nunca los he vuelto a ver, nadie aparece, fíjate, ya solamente quedo yo, me dice, y mi hijo. Y le dije yo, y el Señor que te está esperando, porque aleluya, si hay alguien que permanece fiel, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Por eso es que hay gente que tiene tanto y después termina en nada, porque tiene que llegar a ese momento de la ruina total para que se acuerden de su Creador. Pero nosotros por eso somos sabios. Diga conmigo, yo soy sabio, porque estoy aquí sirviendo a Cristo Jesús. Estoy dedicando este día santo al Señor. Estoy hablándole a otros de Cristo, estoy sembrando en su reino. Eso es ser sabio. ¿Sabía usted, hermano? Amén. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. ¿Qué dice usted? Los que nos convertimos a Cristo, ¿podemos seguir pecando? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Verdad que no? Podemos si queremos, pero no nos conviene. Amén. Porque si lo hacemos, entonces no vienen esas bendiciones. Fíjense en 1 Corintios 10:23 lo que dice Pablo. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. O sea que Cristo, cuando fue a esa cruz, nos redimió de todos los pecados. Toda acta de decretos, toda ley que había contra nosotros ha sido anulada, ha sido clavada en esa cruz del Calvario. Por eso es que usted, el enemigo ya no lo puede condenar. Con tal que usted sirva a Cristo, el enemigo no lo puede condenar. Y ahora todo a usted le es lícito, pero no todo le conviene, ¿verdad que sí? Por ejemplo, una vez le decían a un pastor, en la televisión le decían, pastor, lo vi en el estadio, que gritaba a grito completo cuando metía el gol la selección de Honduras. ¿Usted cree que es correcto que usted ande, le dijeron, en medio de ese montón de borrachos y ese montón de gente? Entonces dijo, pues fíjese que casualmente ayer me dejaron ir una cerveza en mi cabeza. Le habían tirado un vaso lleno de cerveza. Y ahora entiendo lo que decía Pablo, dijo él en la televisión. Yo me reí, ¿verdad?, cuando lo escuché hace muchos años. Y dijo que Pablo había dicho este versículo. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, él no estaba haciendo nada malo, ¿eh?, andar en el estadio, pero no le convenía. Amén. Puede ser que nosotros vamos a una feria o a un carnaval y no es nada ilegal, con tal que no andemos bebiendo, ¿verdad?, o cosas negativas. Pero no nos conviene, ¿verdad? Porque puede haber una gran tirazón en ese momento, en ese carnaval, y nos vamos en la colada, en la balacera, como dicen. Puede ser que nosotros andemos en lugares donde no andamos haciendo nada malo, pero no nos conviene. Por eso es que el Señor quiere que le busquemos en gozo a través del vino celestial. No necesitamos vino de ese vino que tiene alcohol, porque tenemos un vino celestial gratuito disponible para nosotros, los hijos de Hashem. Amén. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Yahweh nuestro Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, venimos a recibir no las maldiciones de la ley,
sino que las bendiciones de la ley. ¿Cuántos escucharon? ¿Sabe usted que la ley acarrea maldición y también bendición? ¿Ah? ¿Cuántos saben eso? Deuteronomio 28:1 en adelante, ¿se acuerda, verdad? Y serás bendito si obedecieres, dice, ¿verdad? La voz de Jehová tu Dios y anduvieras en tus caminos. Serás bendito en esto, bendito en aquello, ¿se acuerda de eso? Y después dice, ya en la mitad, ¿verdad? Del capítulo 28, empieza a hablar de las maldiciones, cuando nosotros desobedecemos. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo aquí en este libro de Romanos, es que nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, pasamos a ser herederos de las riquezas en gloria de Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Pasamos a ser herederos de las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Entonces las bendiciones que habla Deuteronomio vienen para nosotros, pero no las maldiciones. ¿Cuántos están entendiendo? Porque las maldiciones ya las pagó, ya pagó ese precio Cristo en la cruz del Calvario. O sea, habían unas maldiciones y habían unas bendiciones. Si agarrabas el camino de la ley, recibías las bendiciones. Si agarrabas el camino contra la ley, recibías las maldiciones. Pues ahora ya no hay dos caminos. Ya no podemos andar en maldición, porque ya escogimos un solo camino, y ese camino es el camino de Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos ha librado del camino de la muerte, del camino de la maldición. Ya no hay una bocacalle donde se agarra, para el cristiano estamos hablando, no para el inconverso. El inconverso sí tiene que escoger entre dos caminos: el camino de la salvación o el camino de la perdición, que es el camino del cielo o el camino del infierno. Pero usted y yo ya hemos sido comprados. ¿Cuántos están escuchando? No oyendo, escuchando. Ya hemos sido comprados con precio. O sea que desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor había escrito el nombre de Víctor Rodríguez. O sea, Víctor Rodríguez andaba, ¿verdad?, engañado por el enemigo, bebiendo, o no sé qué más hizo, ¿verdad?, drogas, no sé, cualquier cosa que ha hecho. Pero fíjese que ya lo había predestinado el Señor, ya había puesto su nombre, Víctor Donaldo Rodríguez. ¿Cuál es tu segundo apellido? Víctor Donaldo Rodríguez había puesto completo los 4 nombres, me escapa el cuarto. Y había dicho, este está predestinado. ¿Estás entendiendo, hermano? Entonces él lo único que tuvo que hacer es escoger el camino de la salvación. Ya ahora de que agarró ese camino, ya no hay vuelta atrás. O sea que el otro camino ya fue cerrado. ¿Cuántos están escuchando? O sea que el otro camino ya no existe. Tú ya no puedes volver atrás. Ahora solo tienes que ver para enfrente, porque las bendiciones están establecidas para ti. O sea, todo lo que tú hagas prosperará. Todo lo que tú emprendas tendrás victoria. Todo lo que te decidas hacer, el Señor lo va a respaldar. Si tú decides poner una pulpería, esa pulpería prosperará. Si tú decides poner un salón de belleza, ese salón de belleza prosperará. Si tú decides poner un taller, ese taller prosperará. Yo no sé por qué usted le pone atención a las estadísticas del desempleo. ¿Sabe por qué? Porque usted no nació para hacer cola. Usted no nació para ser empleado, hermano. Usted nació para ser cabeza y no cola. Usted nació para estar arriba y no debajo. Porque usted ya estaba predestinado, hermano, para ser dueño de empresa, no para ser empleado de empresa. Usted ya está predestinado para que todo lo que usted haga prospere. ¿Sabe qué? Usted va a comprar sin dinero. Usted va a poner negocios sin dinero. Solamente tenga la fe, porque el Dios que tiene el dinero, ese es el Dios que es su papá. Ese es el proveedor suyo. Ese es el que es su padrino ahora. Amén. Hay gente que dice, yo tengo un buen padrino. ¿Y quién es ese padrino? Coronel tal, dice. Yo tengo otro buen padrino, dice otro. ¿Quién es ese? Un turco allá. Yo tengo otro buen padrino. ¿Y quién es ese vos? Jaime Rosset. Y yo tengo otro buen padrino, Salomón López. No, hermano, el padrino suyo y mío se llama Hashem, Adonai, Elohim, Yahweh, el Eterno. Ese sí tiene poder. Ese sí tiene plata, hermano. ¿Sabe qué? Usted puede quedar totalmente en la ruina, sin un pesito. Sin un pesito. Puede ser que te quiten todo. Y mañana vuelves a empezar. Y mañana vuelves a prosperar. Y no solamente recuperas lo que tenías, sino que el Señor te da el doble de lo que antes tenías. Y si vuelves a quebrar, el Señor te vuelve a levantar y vuelves a tener el triple de lo que antes tenías. Porque tú no dependes de un sistema del mundo. La pastora María y yo pensábamos antes que dependíamos de un banco. Amén. Nosotros no dependemos ahora de banco. Ya estamos convencidos que no dependemos de un banco. Dependemos del banco del cielo.
Ese es el Dios que dependemos. Ese es el Dios que tiene el dinero. Ese es el Dios que tiene el poder. Usted no depende, hermano, de su ¿cómo se llama? De su prestamista. Ni depende de su abogado. Usted depende de un Dios que tiene poder. Ese Dios que tiene poder está listo para que usted le crea. Ese Dios que tiene poder está listo para darle muchas cosas. Pero a usted le falta creerle un poco más. Amén. Porque me dice el Espíritu Santo, hay dos maneras de vivir. Hay dos maneras de vivir para el cristiano. Me dice ahorita el Espíritu Santo. Hay manera de vivir en el alma y hay manera de vivir en el espíritu. ¿Estás entendiendo? Si vivís en el alma, entonces vas a escuchar las malas noticias en los medios de comunicación. Si vivís en el alma, vas a escuchar cuando tocan la puerta los cobradores en tu casa. Si vivís en el alma, vas a escuchar ese celular sonando, solo gente queriéndote quitar dinero y cobrarte. Si vivís en el alma, vas a escuchar cosas malas, amenazas, extorsiones. Pero si vivís conforme al Espíritu, de acuerdo a lo que habla Pablo aquí en el libro de los Romanos, entonces las cosas van a suceder de una manera sobrenatural. Ya no andarás conforme al mundo, sino que andarás conforme al Espíritu. Y cuando andemos conforme al Espíritu, entonces las cosas van a suceder de una forma sobrenatural. Así como Pedro dice que lo vio a Jesús caminando sobre las aguas y Jesús se acercaba a aquella barca y dice que le dijo, y que tenían miedo, ¿verdad? Porque pensaban que era un fantasma. Entonces Jesús les dijo, no teman, soy yo. Entonces cuando Pedro escuchó eso, le dijo, maestro, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Se acuerda de eso? Pedro le dijo, haz que yo vaya a ti. O sea, hacer que yo camine sobre las aguas. Si es cierto que sos el Cristo, le dijo. Si es cierto que sos el Tamagás, el mero, el hijo del Rey de Reyes. Si es cierto eso, hacer que yo camine sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo, ven. Y dice que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Y en ese momento Pedro iba conforme al Espíritu. Por eso es que caminaba sobre las aguas y todo el mundo estaba sorprendido. ¿Sabe por qué? Porque solo hay dos que han caminado sobre las aguas. Uno se llama Jesús y el otro se llama Pedro. Pero dice que cuando Pedro había dado algunos pasos, dice que empezó a pensar con el alma, empezó a creer con su mente, no con su espíritu. Entonces fue ahí donde se hundió, de tal manera que el maestro lo tuvo que levantar. Hermano y hermana, yo veo en mi espíritu que hay muchas turbulencias en nuestra vida. Jesús no dijo que íbamos a estar libres de problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Estaba diciendo, hermano, que cada día que usted se levante, no tiene que depender del alma, no tiene que depender del pisto, no tiene que depender de padrinos, no tiene que depender de abogados. Usted depende del Espíritu de Dios. El Espíritu de la gloria de Jehová está sobre usted para darle victoria. Él le ha ungido para que usted predique las buenas nuevas a los abatidos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu de la gloria de Jehová es el Espíritu que nos hará caminar sobre las aguas, caminar en medio de las vicisitudes. Él va a abrir los mares a tus costados para que tú pases al otro lado. No te vas a hundir en tus problemas, no vas a fracasar. Cuando te acuerdes de esta prueba que estás pasando ahorita, te vas a reír y vas a darle la gloria al Señor, porque te acordarás riéndote de este tiempo, dice el Señor, y te acordarás de la gloria que Él ha deposado sobre ti. Y Él te ha pasado al otro lado y ha superado las dificultades, ha superado las circunstancias, porque el Dios que tú sirves es un Dios que tiene el poder para pasarte al otro lado y para darte el doble de lo que antes tenía. El Dios que tú sirves es el Dios que tiene el poder para hacerte no solo rico, sino también millonario, para darte el dinero que necesitas, para darte el problema, resolverte el problema que tengas y para darte sustento. Dígale usted, Padre, yo te creo. Ayúdame en mi incredulidad. Dígalo fuerte, Padre, yo te creo. Ayúdame a superar mi incredulidad.
porque el poder tú lo tienes y está disponible para mí. Yo soy el que estoy deteniendo los milagros tuyos para mi vida. Mi duda, mi incredulidad es lo que detiene tu accionar a mi favor. Mis dudas, mis acusaciones propias, mi propia culpa, esos pensamientos son los que detienen mi milagro. Yo hoy, Señor, te pido que quites mi incredulidad, que quites la duda de mi corazón, que quites la duda de mi mente. Si puedo creer, todo es posible para aquel que cree. Padre, yo quiero ser de esos, que todo me sea posible, porque yo quiero creerte con todo mi corazón. Padre, dame fuerzas para poder orar más, para poder meterme más, sumergirme en tu palabra. Ya no quiero vivir conforme al alma, ni conforme al cuerpo. Quiero vivir conforme al Espíritu de Dios, el Espíritu de la gloria de Jehová. Conforme a ti, Espíritu Santo, quiero vivir y pensar cada día. Quiero que tú me guíes, quiero que tú me des sabiduría, quiero que tú me des ideas para negocios, quiero que tú, Señor, me des fe. Ayúdame, Señor, ayúdame a tener esa fe para que la gloria de Jehová sea sobre mí, para que la gloria de Jehová sea sobre mí. Dele un aplauso a él, aleluya, fuerte. A su nombre. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que hay que tener. Amén. Juan 13:35. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno ama y a nuestro Dios, es conocido por él. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. No elegimos nosotros a Jesús, sino que Él nos eligió a nosotros. Nos ha metido por un camino a la salvación. Nos ha metido en un callejón, en una carretera, en una freeway, como dicen los gringos, en una highway, en una supercarretera, camino hacia el cielo. Amén. Ya estamos enrutados en ese camino. Ya vamos en esa carretera. Nadie nos podrá desviar, nadie nos podrá sacar de ese camino. Amén. Amén. Fíjense, el Espíritu Santo me está diciendo que les diga esto. Dice, en Estados Unidos hay supercarreteras, ¿verdad? Y hay unas que son exit. ¿Ha visto en las películas, va? ¿O ha andado en ellas? ¿Si ha estado por allá? Exit, dice salida, ¿va? Entonces uno sale, ¿verdad?, de esa carretera a echar gasolina, ¿va?, a comer, y después se regresa. Amén. Pues así es el camino hacia el cielo, ¿verdad? Que a veces puede ser que nos enfriemos un poco, ¿verdad? Nos salimos un poco de una exit, ¿verdad? Nos vamos enfriando, pero después volvemos a la carretera. O sea que al final todo el propósito es seguir en esa carretera hacia la bendición. Fíjese que cuando estemos nosotros en ese juicio del gran trono blanco, nos vamos a acordar de todo. ¿Sabe usted? El cuerpo quedará en el cementerio, pero el alma y el espíritu van hacia el cielo. O sea que cuando entierran un cristiano en un cementerio, solamente están enterrando su cuerpo, porque el alma ya no está en ese cuerpo. El alma y el espíritu se han ido desde el momento que expira la persona, desde el momento que muere un cristiano. El alma y el espíritu salen de ese cuerpo y se van hacia el lugar de espera en el cielo. ¿Estás entendiendo, hermano?
También cuando muere un inconverso, alguien que ha rechazado al Señor, su alma y su espíritu salen, pero no se van a esperar el cielo, sino que se van a la tumba inferior a esperar el infierno. O sea que hay en el segundo cielo, ¿verdad? En el segundo cielo hay un lugar que se llama la tumba superior y otro lugar que se llama la tumba inferior. En la tumba superior esperamos los cristianos que morimos antes del rapto, ahí esperamos en esa tumba superior. Y en la tumba inferior esperan el infierno los que aborrecieron a Hashem, los que fueron llamados muchas veces y rechazaron, los que no quisieron, van a esa tumba inferior, los que anduvieron en malos pasos, en brujería o adorando a otros dioses, vírgenes, etcétera, van a esa tumba inferior. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pero los que ya estamos predestinados para el cielo, si en un caso toca que algún pariente suyo muera, entonces irá a la tumba superior, siempre y cuando haya servido al Señor. Amén. Amén. Pero usted y yo nos vamos en el rapto, ¿verdad que sí? Un montón nos levantan la mano y diga, yo me voy en el rapto. Yo me voy en el rapto. Dice, hay una palabra que dice, por sus palabras seréis justificados o por tus palabras seréis condenados. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo hay una gran computadora que lleva el récord de todas nuestras palabras. Amén. Y los ángeles, ¿verdad? Como ya les he explicado antes, los ángeles que andan con nosotros sirven de protectores y de guías, pero también son buenos para sapear. Amén. Informan todo lo que hacemos, lo malo y lo bueno es informado al cielo. Por eso es importante que las palabras de nuestra boca sean de fe siempre, sean en Él sí y amén, que nunca le dejemos de creer al Señor. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, entre más el Señor nos levante, más tenemos que humillarnos, porque el que solo se enaltece, entonces el Señor lo humilla, y el que solo se humilla, el Señor le exalta. Amén. ¿Cuántos han visto parientes así? Que porque tenían pisto o tenían título, ahora están en nada. Y usted ahora está bendecido. Amén. Amén. Hace poco nos daba testimonio alguien acerca de eso, ¿verdad? Nos decía que cuando estaba mal, buscó a gente que tenía plata y no le ayudaron. Y ahora que está bien, aquellos que le rechazaron ayudarle, le están pidiendo ayuda. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios humilla al que solito se enorgullece y exalta al humilde de corazón. Primera de Corintios 10:32, y vamos terminando. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos y hermanas, cuando el Señor habla esto, nos está diciendo que nosotros tenemos que tener un amor tan grande por nuestro prójimo, de tal manera que no busquemos nuestro propio beneficio, nuestra propia ganancia, sino que busquemos primero el beneficio de los demás. Porque eso va a ser un testimonio verdadero de nuestro cambio y eso va a hacer que los demás busquen al Señor. Amén. Vamos a terminar después este estudio porque quiero ser puntual, ¿verdad? Pongámonos de pie. Hay gente que ha venido por primera vez acá. No los voy a llamar aquí al frente por cuestión del tiempo, pero ahí donde está en su asiento y usted en su casa, en la radio, en la televisión, en internet, va a repetir esta oración conmigo. Y después vamos a adorar un momentito al Señor. O en vez de, voy a hacer la oración y después alabanza, Leonel. Alabanza después, no adoración. Voy a hacer la oración y después cerramos con una alabanza. Amén. Porque el Señor me ha puesto a cargo últimamente que hay que ir en júbilo siempre. Amén. Y hemos cometido ese errorcito, que hemos cerrado con adoración, pero nos falta la otra parte, la de júbilo. Y es importante que nos vayamos en júbilo de la casa de Dios, porque eso marca que toda la semana va a ser de júbilo. ¿Cuántos están entendiendo? Pero si nos vamos un poco así, tristitos, nos medio marcamos mal. Entonces hay que cerrar siempre los cultos con júbilo. Amén. 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 Vamos a hacer esta oración porque hay mucha gente inconversa viendo. Yo creo que
También la presentación del cantante fue profética para que la gente se quedara viendo la tele, ¿verdad? Eso sentí en el espíritu. Hay gente en Colombia que me mandó chat cuando lo vieron, que lo conocen. Vamos a hacer esta oración. Diga conmigo: Señor Jesucristo, este día yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. A partir de este día, que tu Espíritu Santo dirija mi vida, mi familia, mis pasos y mis pesos, mis finanzas, para poderte agradar a ti y poder entrar en el cielo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Ruach HaKodesh. Amén. Levante su mano derecha, toda la iglesia. Padre, yo los bendigo con una bendición sacerdotal y declaro que todo lo que hagan en esta semana prosperará. Sus negocios estarán atestados de clientes, llevándoles plata y llevándoles oro, llevando dinero, dólares y lempiras, y según la moneda en que estén en cada país escuchándonos a través de la televisión. Padre, yo declaro la cobertura total de Man Me World Mission sobre ellos, sobre nosotros y sobre sus familias y nuestra familia. Padre, yo declaro la bendición de la multiplicación. Todo lo que las manos de ellos tocan prospera. Todo lo que tocamos se multiplica. Tú ensanchas nuestra tienda, nuestros negocios, y traemos, Señor, muchos diezmos más, porque habrán más ganancias esta semana y traeremos más a tu alfolí, porque al sembrar en ese alfolí es como una bola de nieve que se va haciendo más grande cada día. Así son nuestras finanzas. Entre más fieles somos contigo, más grandes se van haciendo los números a nuestro favor, el dinero en nuestras cuentas, en nuestras carteras hay más billetes, hay más sobreabundancia, la enfermedad se aleja de nuestra casa, la maldición se va de mi hogar y todo me sale bien y todo obra para bien. El celular sonará para usted esta semana con maravillosas noticias. Usted recibirá correos con maravillosas noticias. Le buscarán gente para ayudarle, le buscarán gente para apoyarle, le buscarán gente para darle ideas y para ponerle el hombro para que usted se recueste y para que usted se levante. La palabra de Dios dice que seremos como las águilas, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, porque esperamos en Yahweh. Caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos. Vamos de aumento en aumento, vamos de gloria en gloria y vamos de victoria en victoria. Las malas noticias no fueron hechas para usted ni para mí, fueron hechas para los que no quieren servir al Señor. Pero para usted y yo, que servimos al Señor, lo único que existe son buenas y maravillosas noticias, son ganancias financieras y son bendiciones en todos los ambientes, en todos los aspectos de nuestra vida. Declaro cobertura con la sangre preciosa de Yeshua. La sangre de Cristo te cubre a ti, a tu familia, tus negocios. Todo te sale bien, todo va bien, porque eres un predestinado para cosas grandes en esta tierra. Cosas grandes en esta tierra y en el cielo la vida eterna.